Has escuchado las canciones, has visto las novelas, pero lo que nadie se atrevía a contar es que Pedro Fernández lleva una vida tan calculada, tan secreta y tan llena de capas ocultas que ni siquiera los medios más cercanos han podido desentrañar completamente lo que parecía una historia de éxito simple del niño prodigio que conquistó México con la mochila azul. Es en realidad un entramado de decisiones empresariales silenciosas, contratos en la sombra y una reinvención constante que ha mantenido su nombre en lo más alto sin que nadie entienda del todo cómo lo ha logrado. Y es que en 2025, Pedro Fernández no solo es un ícono, es una fortaleza blindada. Un hombre que domina los escenarios con una sonrisa, pero que detrás de esa sonrisa oculta un mundo construido con precisión quirúrgica. Lo que impactó a todos fue el informe inesperado de People with Money, colocándolo como el actor mejor pagado del mundo, con ingresos que superaron los $58 millones en tan solo 12 meses. Una cifra tan colosal que dejó incluso a las estrellas de Hollywood detrás. Pero lo verdaderamente perturbador es cómo logró eso en silencio, sin escándalos, sin polémicas públicas, sin campañas ruidosas, mientras muchos se debatían en el ruido. Él operaba en la sombra, creando un imperio con piezas que solo ahora comienzan a encajar, porque Pedro no solo canta, no solo actúa, él posee derechos, controla catálogos musicales, produce sus propias giras. Y lo más revelador, funda su propio sello discográfico, Fernández Music, una jugada que lo convirtió en dueño absoluto de su obra y le dio el control que durante décadas estuvo en manos de otros. En una entrevista reciente, una de las pocas que ha concedido en profundidad, dejó caer una frase que pocos notaron pero que dice todo: no quiero depender nunca más de nadie. Y ahí está la clave detrás del perfeccionismo, detrás de las largas noches en estudio, detrás de las decisiones aparentemente modestas, como lanzar su álbum número 40 con retraso. Hay una estrategia clara: eliminar intermediarios y convertirse en su propio sistema económico. Pero lo que pocos saben es que mientras se alejaba del estudio musical, en esos 5 años de silencio, también construía otra cara de su imperio. Participó en producciones como Malverde, El Santo Patrón y Mariachi, series que no solo lo mantuvieron vigente, sino que lo vincularon con productores inversionistas y plataformas que luego se convirtieron en sus socios silenciosos. La actuación fue su puente hacia un modelo de negocio más sofisticado, y desde ahí diseñó lo que hoy es su verdadera vida. Una vida que no se ve en Instagram, que no se muestra en las alfombras rojas, sino que se mueve en los círculos, donde las cifras importan más que la fama, donde una cena en privado vale más que 1000 entrevistas. Su residencia principal en Ciudad de México lo confirma, ubicada en lo más alto de una de las torres más exclusivas de la capital. Es un refugio inaccesible. Un penthouse que no figura en registros públicos a su nombre, sino a través de una sociedad registrada en Luxemburgo. Una maniobra que revela algo más profundo. Pedro no solo protege su privacidad, protege su poder, y ese poder se extiende hasta Tulum, donde posee una propiedad frente al mar, que pocos conocen, diseñada para desconectar del mundo, pero también para cerrar tratos lejos de oídos curiosos. Testigos lo han visto llegar en vuelos privados, rodeado solo de 2 personas de confianza, sin asistentes, sin prensa, y cuando se retira, nadie sabe hacia dónde va. Ese hermetismo es intencional, porque en su círculo más cerrado hay reglas estrictas, nada se filtra, nada se publica sin su aprobación. Y eso ha hecho que incluso periodistas veteranos admitan no tener acceso real a su mundo, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿quién es realmente Pedro Fernández? ¿Qué secretos guarda? ¿Qué decisiones ha tomado que lo han convertido en una figura tan poderosa sin necesidad de exponerse? La respuesta está en los detalles: la renovación constante, la inversión silenciosa, el control total sobre su imagen. Y lo que representa hoy Pedro.
No depende de la nostalgia de sus fans, no vive del pasado, vive de su visión del futuro. Y esa visión incluye acuerdos con plataformas de streaming, lanzamientos exclusivos, campañas millonarias con marcas de lujo y una red de relaciones que lo sitúan entre los artistas más influyentes del mundo hispano, sin siquiera levantar la voz. Lo que estamos viendo es apenas la superficie detrás del artista. Está el estratega, el empresario, el visionario, alguien que comprendió que la fama no dura, pero el control sí. Lo que parecía un descanso junto al mar, en un rincón bohemio como Tulum, donde el sonido de las olas mezcla lujo con madera cruda y paredes sin adornos, era en realidad una fachada, una capa cuidadosamente construida para proteger a un hombre que había aprendido desde niño que la fama da acceso, pero también expone, porque mientras los seguidores soñaban con postales del Mustang rojo convertible y los días de sol en su refugio costero, Pedro Fernández movía piezas en S. Silencio lejos de los reflectores, invirtiendo, diversificando y blindando su vida con un sigilo propio de un estratega de guerra. Su colección de autos era apenas la superficie, un símbolo ruidoso de una vida que por dentro era todo control, presencia y cálculo. Un Mustang para ser visto, un Infinity Cookies para llegar sin hacer ruido, y más allá de los autos estaban los objetos que no rugen, pero pesan como sus relojes. Omega cada uno seleccionado, no por lujo, sino por lo que representaban: tiempo, precisión, legado, como si cada pieza marcara un capítulo de su vida. Y en el silencio de su yate, mientras surcaba el Caribe rodeado solo de quienes nunca hablarán, Pedro tejía la red que hoy lo sostiene, una red que lo ha mantenido alejado del escándalo del desgaste mediático y de las traiciones del espectáculo, porque lo que pocos saben es que detrás de cada sonrisa pública hubo años de traición, censura y castigo, cuando apenas era un joven con la voz cambiando y los ojos cargados de sueños. Su disquera lo sentenció a 3 años de silencio, lo castigaron por querer volver a sus raíces, por rechazar las imposiciones de un mercado que lo quería moldear, y fue entonces cuando se quebró, cuando pensó en retirarse, en desaparecer de todo, pero no lo hizo porque su esposa, la misma que estuvo desde el primer tropiezo, le lanzó una frase que lo sacudió: «Si te retiras, me regreso con mis papás». Esa simple línea se convirtió en su punto de quiebre y en su renacimiento. Pero lo que nadie sabía es que la liberación que vino después, ese supuesto acto de redención de su disquera, fue solo un movimiento para evitar una bomba legal. El ejecutivo que lo llamó no lo hizo por remordimiento. Lo hizo porque Pedro ya había contactado abogados y estaba listo para exponer las prácticas internas que por años afectaron a decenas de artistas juveniles: contratos abusivos, amenazas veladas, presiones psicológicas, una industria oscura disfrazada de lentejuelas y éxitos, y esa amenaza silenciosa obligó a la disquera a liberarlo con una carta redactada a medianoche, firmada sin prensa, sin cámaras, y sellada con un adelanto financiero, que fue menos un favor y más un rescate encubierto. Lo que siguió fue la reconstrucción de un imperio, pero no el tipo de imperio que se ve en portadas de revistas, sino uno silencioso, sin selfies, sin escándalos, con propiedades a nombre de sociedades extranjeras, con acuerdos confidenciales con marcas de relojes de lujo, con participaciones invisibles en series que nadie sabe que produce, y con un equipo legal que ha limpiado cada huella. Lo que estamos viendo hoy no es al niño de la mochila azul, es al arquitecto de una vida planeada hasta el último detalle. Y mientras el público celebra sus discos y su eterno carisma, muy pocos alcanzan a comprender que Pedro Fernández se ha convertido en uno de los pocos artistas que controlan su destino de principio a fin. No por suerte, sino por resistencia, visión, y sobre todo por haber aprendido desde muy joven que en este juego quien no negocia su libertad termina siendo solo una imagen explotada hasta el olvido. Si este relato te dejó sin aliento, no olvides suscribirte, activar la campanita y prepárate, porque en el siguiente capítulo
te revelaremos lo que realmente ocurrió durante aquellos 3 años de silencio cuando Pedro desapareció del mapa y por qué su regreso marcó el inicio de una guerra silenciosa dentro de la industria musical latina, lo que a simple vista parecía el renacer artístico de un ídolo nacional. La historia conmovedora del niño prodigio que superó rechazos y crisis para volver a los escenarios ocultaba en realidad una transformación mucho más profunda y perturbadora, porque detrás de los trajes de charro bordados a mano, de los aplausos interminables y de los suspiros que arrancaba en cada palenque, Pedro Fernández construía una maquinaria de poder tan silenciosa como letal. Un hombre que desde muy joven aprendió que la industria puede darte todo, pero también te lo puede arrebatar en un segundo, y por eso decidió nunca más depender de nadie tras ese legendario disco, Lo mucho que te quiero, que supuestamente lo salvó del olvido. Se desató algo que nadie anticipó, la creación sistemática de un imperio que operaría bajo el radar y que no solo transformaría su vida, sino también el modo en que una celebridad puede controlar cada aspecto de su narrativa. Los conciertos virtuales durante la pandemia no fueron solo una forma de mantenerse activo, fueron pruebas piloto para un modelo de negocio totalmente digital. Plataformas propias, control absoluto de contenido, base de datos de seguidores, acceso directo al consumidor sin intermediarios. Pero eso era solo la superficie, mientras el público aplaudía su resiliencia. Él firmaba contratos de patrocinio con marcas internacionales, hacía inversiones que pasaban desapercibidas y sobre todo compraba propiedades en lugares estratégicos a través de empresas fantasma. Algunas de estas adquisiciones no figuran a su nombre, sino al de sociedades registradas en paraísos fiscales, como Belice o las Islas Vírgenes Británicas, lo cual ha levantado cejas entre algunos analistas financieros que no logran entender cómo un artista aparentemente tradicional logró diversificar sus ingresos con una precisión tan quirúrgica. Se habla de un portafolio de inversión vinculado a acciones de empresas tecnológicas en Silicon Valley, de fondos en criptomonedas adquiridos desde 2016 y de vínculos con consorcios hoteleros que utilizan su imagen sin siquiera mencionarlo públicamente. Y luego está su cadena de hamburguesas gourmet, Fat Fernández Burger, que tras una investigación reveló estar vinculada a un grupo restaurantero que también opera en Estados Unidos, bajo otros nombres. Una estructura tan fragmentada como eficaz que impide rastrear su influencia real, y si eso no bastara, Pedro también es propietario parcial de un equipo de fútbol cuya adquisición no fue anunciada con bombo y platillo, sino que apareció discretamente en documentos notariales donde figura como socio mayoritario a través de un fondo de inversión deportivo, cuya sede está en Suiza, y como si eso fuera poco, también controla la marca de vodka Pure Wonder Fernández, un producto que no aparece en campañas tradicionales, sino en eventos privados, en clubes selectos y en listas de espera exclusivas. Y eso sin contar la línea de perfumes y ropa que ha sabido vender, no como mercancía de celebridad, sino como artículos de lujo accesible, cuidadosamente posicionados para un público joven sofisticado que no necesariamente conoce su trayectoria musical. Todo esto no sería tan impactante si no fuera porque Pedro nunca alardea, nunca expone su poder. Lo sugiere, lo insinúa, lo oculta detrás de entrevistas bien medidas y apariciones públicas, donde cada palabra, cada gesto parece ensayado al milímetro. En una ocasión se le preguntó directamente sobre su fortuna, a lo que respondió con una sonrisa y un evasivo: «Hay cosas más importantes que el dinero», una frase que hoy suena más como una estrategia de distracción que como modestia real, porque lo que se ha descubierto es que Pedro no solo canta, actúa y encanta, también calcula, ejecuta y domina, se mueve con la elegancia de un artista y la frialdad de un financiero. Sabe cuándo hablar y cuándo desaparecer de escena, sabe cómo generar nostalgia y al mismo tiempo estar al frente de la innovación. Y mientras muchos lo ven como un ídolo,
que se ha mantenido vigente gracias a su talento. Los que realmente lo han estudiado de cerca saben que su permanencia es el resultado de un plan meticuloso diseñado para sobrevivirlo todo: rumores, cirugías, crisis económicas, pandemias y hasta el olvido mediático. Pedro Fernández ya no es solo un cantante, es una marca blindada, un operador silencioso que transformó décadas de fama en un sistema autosuficiente donde todo tiene un propósito: cada aparición, cada canción, cada alianza y cada silencio. Si este lado oculto de Pedro Fernández te sorprendió, suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque en el próximo episodio revelaremos lo que descubrió un ex-manager que asegura haber sido testigo de los contratos que nadie debía ver, los que explican cómo realmente se construyó este imperio y por qué algunos aún temen hablar de él, mientras el mundo lo ovaciona, mientras la industria lo celebra, mientras los números lo coronan como uno de los grandes de la música y del espectáculo latino. Lo que nadie se atreve a contar es que detrás de toda esa brillantez se esconde una historia de resistencia, de pactos ocultos y de una estructura emocional que ha sido su mayor escudo. Porque Pedro Fernández no solo sobrevivió a una infancia bajo presión, a un bloqueo comercial, a una fama precoz que devora a los más frágiles, también sobrevivió al sistema, a la maquinaria implacable del entretenimiento. Y lo hizo gracias a una pieza clave, una mujer, una relación que comenzó cuando apenas era un adolescente y que hoy se revela como la columna vertebral de todo su imperio, su historia. Con Rebeca Garza ha sido protegida celosamente por décadas, pero al reconstruir sus huellas, quedan al descubierto momentos que cambian por completo la narrativa pública de Pedro. Lo que parecía un romance adolescente fue en realidad un refugio silencioso contra las tormentas más violentas de su vida artística, porque mientras sus contratos eran manipulados, mientras su carrera era frenada por decisiones ajenas, mientras tenía que vender sus autos y enfrentarse a la idea de desaparecer de la música, Rebeca fue el único factor estable, el único punto donde no había máscaras ni micrófonos. Una relación que se mantuvo lejos del escándalo, lejos de la exposición, con una precisión tan milimétrica que muchos se preguntaron durante años si ella realmente existía. Pero lo cierto es que existía, y era más fuerte que todo lo que lo rodeaba. Esa boda eclesiástica celebrada en 2010 fue más que un gesto religioso, fue una confirmación pública de un pacto sellado en lo privado décadas antes, y no fue casualidad que ese mismo día, don Francisco, una de las figuras más influyentes de la televisión hispana, se viera obligado a elegir entre asistir al enlace o regresar a Chile para cubrir uno de los eventos más importantes del año, el rescate de los mineros de San José, porque ese contraste, esa encrucijada entre lo íntimo y lo histórico, entre lo mediático y lo humano, refleja con exactitud el tipo de vida que Pedro ha llevado siempre, caminando sobre una delgada línea entre lo público y lo privado, entre lo que se muestra y lo que se protege, y es esa dualidad la que lo ha salvado una y otra vez cuando el escándalo amenaza con devorar a sus colegas, cuando la industria exige más de lo que da Pedro. Vuelve a casa a esa base emocional que lo ha blindado contra todo. Rebeca no ha sido solo esposa, ha sido confidente, estratega, compañera de negociaciones, madre de sus hijas y guardiana de su verdadera identidad. Juntos han enfrentado rumores, silencios, imposiciones, incluso decisiones familiares que en otro contexto habrían quebrado a cualquier pareja, pero no a ellos, porque su relación no está construida sobre la fama, sino sobre el silencio, sobre la elección diaria de mantenerse unidos, incluso cuando sería más fácil rendirse. Y eso explica por qué Pedro puede hoy mirar al mundo desde la cima, con la serenidad de quien ha ganado mucho más que premios. Ha ganado tiempo, espacio y libertad, porque mientras se especula sobre su rostro, sus relojes, sus trajes, sus millones,
Lo que realmente sostiene todo su imperio es esa historia de amor casi invisible, pero absolutamente real, que desafía las estadísticas del espectáculo. Una historia que no se grita ni se exhibe, pero que lo ha acompañado en cada caída y en cada renacer. Y si todavía crees que Pedro Fernández es solo una estrella de la ranchera, piénsalo de nuevo, porque detrás de cada nota, cada contrato, cada movimiento calculado, hay una mente estratégica y un corazón anclado en una lealtad que no busca cámaras, que no necesita likes, que no teme al tiempo. Si este lado íntimo y desconocido de Pedro Fernández te dejó sin palabras, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y prepárate, porque en el próximo episodio entraremos en las decisiones que marcaron su vida empresarial. Los movimientos secretos que lo llevaron a posicionarse, no solo como artista, sino como un titán silencioso de la industria del entretenimiento latino. Una historia donde el amor, la traición y el poder se entrelazan en una red que aún sigue creciendo. Y entonces algo sucedió, algo que ningún fanático, ningún periodista y mucho menos su círculo íntimo estaba preparado para enfrentar. Porque en medio de esta imagen perfectamente pulida, del artista magnate, del esposo ejemplar, del empresario visionario, surgió una sombra, una grieta apenas perceptible, pero que una vez abierta, empezó a devorar la fachada, centímetro a centímetro. Fue un informe confidencial, filtrado por error, desde una dependencia del SAT en México, donde aparecía no solo el nombre de Pedro Fernández, sino el de 3 empresas vinculadas a operaciones millonarias, con movimientos triangulados entre cuentas en Suiza, Panamá, y una sede de inversión en Luxemburgo. Los montos no eran pequeños. Hablábamos de $300 millones, sumas superiores a los $40 millones sin declarar. Y lo más perturbador es que 2 de esas empresas estaban registradas bajo nombres femeninos, completamente desconocidos, sin historial público, sin redes, sin huella alguna, hasta que una de ellas apareció vinculada con una residencia abandonada en Querétaro, una finca de aspecto colonial que desde afuera parecía un set de telenovela olvidado, pero por dentro guardaba algo completamente distinto. Lo que encontraron los inspectores, cuando finalmente ingresaron con orden judicial, fue suficiente para congelar la sangre. Planos, documentos manuscritos, fotografías antiguas y una colección de videocasetes etiquetados únicamente con fechas, algunas tan antiguas como 1983, otras con fechas recientes, y una letra familiar que parecía idéntica a la caligrafía de Pedro. Las grabaciones fueron trasladadas a la fiscalía en cajas selladas, pero según una fuente interna lo que contenían no era material artístico ni registros contables, eran grabaciones personales de conversaciones, encuentros, incluso ensayos íntimos, de voz y cámara, en los que se oía a Pedro hablar consigo mismo, como si ensayara no para un papel, sino para justificar algo más profundo, algo oscuro. Y luego venían los nombres, los mismos que nadie nunca quiso mencionar, una lista escrita a mano, con iniciales, que al cruzarse con otras bases de datos, revelaban conexiones con figuras de la política del entretenimiento y de la industria farmacéutica. Y ahí es cuando la historia da un giro inesperado, porque lo que parecía ser solo una investigación fiscal se transformó en una posible red de favores, silencios comprados y contratos cruzados entre sectores que supuestamente no deberían tener ningún vínculo. El punto de quiebre llegó cuando una de esas iniciales coincidió con la identidad de una joven desaparecida en el año 2006 en un caso que quedó sin resolver en Jalisco y que ahora podría tener una conexión directa con una propiedad oculta a nombre de una de las empresas ligadas a Pedro. Nadie podía entender cómo se había sostenido este muro durante tanto tiempo, cómo ningún medio lo había captado, cómo fue posible que entre premiaciones, alfombras rojas y giras internacionales, esta trama se cocinara en las sombras, y mientras los abogados del cantante intentaban frenar cualquier filtración, una tercera fuente filtró una grabación de audio en la que se oía una conversación desesperada entre 2 hombres hablando sobre la posibilidad de destruir pruebas.
Una voz parecía reconocible su tono, la manera en que pronunciaba las palabras, una pausa antes de decir, no podemos dejar que esto salga. Esa voz coincidía con la de Pedro según el análisis preliminar de expertos forenses vocales. Y aunque nada ha sido confirmado legalmente, la Fiscalía ya ha iniciado la solicitud para confrontar oficialmente el registro vocal. Y lo más increíble fue la reacción del público, mientras algunos se negaban a creer lo que escuchaban. Otros empezaron a unir piezas, mensajes antiguos, entrevistas, donde Pedro cambiaba de tema cuando se hablaba de ciertos años, ciertos momentos de su vida que hasta ahora parecían simplemente etapas de transición. Y fue ahí cuando surgió la verdadera pregunta: ¿qué más se ha silenciado en esta historia? ¿Qué secretos han sido enterrados bajo capas de éxito? Y si creías que lo sabías todo, prepárate porque lo más perturbador aún no ha salido a la luz. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas el próximo episodio donde revelaremos lo que alguien intentó borrar para siempre, pero que aún late en las sombras.